Bueno, muy bien. En esta oportunidad les voy a explicar cómo es que esas primeras aldeas neolíticas se van convirtiendo lentamente en ciudades y posteriormente en los primeros estados de la historia. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Sabemos que el hombre, al descubrir la agricultura y la ganadería, se sedentariza y forma pequeñas aldeas. Empieza a producir el alimento y lo hace en abundancia. Por lo tanto, comienza a existir lo que se denomina un excedente de alimento. Por primera vez se da en la historia del ser humano que el alimento abunda. Esto trae muchas consecuencias. En primer lugar, como dijimos, el hombre empieza a instalarse de forma estable en un lugar, producir mucha cantidad de alimentos y empieza a reservarlo para, por ejemplo, volver a cultivar con esas semillas o para un posible momento en el que el alimento puede escasear por una mala cosecha. Empieza a haber resguardo de alimentos. Por supuesto, cuando el alimento abunda, la población se puede alimentar. Por lo tanto, empieza a haber un crecimiento demográfico. ¿Qué significa esto? Significa que empieza a haber más población. Hay alimentos, hay reserva, por lo tanto, puede crecer numéricamente la población. Por supuesto que al haber más cantidad de personas y más alimentos, va a haber una reorganización de la vida de estas primeras sociedades. Básicamente lo que acá ocurre es que empiezan a repartirse los trabajos. Empieza a haber especializaciones, personas que se dedican específicamente a una determinada actividad y se intercambian con los demás sus productos. Bien, hasta acá entonces vemos cómo se van complejizando esas relaciones sociales y económicas. Hasta acá entonces podemos decir que lo que se empiezan a formar son ciudades, una población en aumento con una diversificación de las tareas y un incipiente comercio que empieza a surgir a partir de estos intercambios entre ellos. Pero la situación se sigue complejizando. Empiezan a aparecer, de alguna manera, grupos socioeconómicos a los que se les atribuye mayor importancia, prestigio. Lentamente estas sociedades donde se han repartido las tareas empiezan a generarse beneficios o privilegios entre los miembros. ¿Cuál es el criterio del beneficio? Según la actividad económica realizada. Aquellas personas que realizan una actividad económica considerada muy importante van a ubicarse en estas sociedades en un lugar de privilegio. Nosotros podríamos hacer un gráfico. Generalmente este gráfico social se realiza a través de una pirámide. En realidad sería un triángulo que está dividido en escalones o también se lo denomina estamentos. Cada estamento social sería uno de estos grupos sociales que comparten entre sí la idea de realizar una misma tarea. Cada estamento está integrado por personas que realizan la misma actividad económica. Por ejemplo, vamos a tener a un estamento que es el de la base social, que es el de los campesinos. Entonces, toda aquella persona que realiza una tarea agropecuaria, es decir, ya sea que se dedique a la agricultura como a la ganadería, va a ocupar ese estamento o ese escalón social que es la base, el sector más bajo de esa sociedad y que en general era el mayoritario, es decir, numéricamente eran más los campesinos. Pero luego tenemos otros estamentos, como por ejemplo el de los comerciantes o el de los artesanos. Ellos van a estar en un lugar intermedio en esta pirámide social. Y finalmente, en la cúspide o en el sector más alto de esta pirámide social, aquellos que se van a encargar de administrar, de organizar y algo muy importante, cobrar el tributo. ¿Qué es el tributo? Es un impuesto que el resto de la sociedad está obligada a pagar.
La idea es que estos sectores que organizan y controlan recauden un impuesto que sea almacenado en graneros o en espacios específicamente construidos para la reserva, para el reservorio de estos productos, ya sean agrícolas como pueden ser también objetos de labor artesanal, como pueden ser cestos de mimbre, jarros de cerámica, ladrillos de barro, objetos de metal, lo que fuera. Bien, entonces lentamente empieza a aparecer un grupo que se atribuye estas tareas de organización. Y acá es cuando de a poco vamos viendo que estos sectores van cobrando mucho poder. Con el tiempo, este sector de mayor poder va a pasar a estar integrado por 3 subgrupos. Todos ellos van a estar, repito, en la cúspide de esta pirámide social. Son los más importantes. O por lo menos así lo consideran en ese momento. El primer subgrupo va a estar integrado por los funcionarios. Puntualmente ellos se encargan de administrar y cobrar impuestos. Son los que controlan que se realicen las tareas y las obligaciones que se les asignan a los demás integrantes. Por ejemplo, si este grupo de funcionarios considera que tiene que construirse una muralla defensiva para que la ciudad esté protegida, entonces tiene que encargarle la tarea a los constructores. Ellos son los encargados entonces de asignar la tarea y controlar que esa tarea se cumpla. Por el otro lado, hay otro subgrupo que está dentro de este grupo dominante. Ese sector va a ser el de los sacerdotes. Va a haber una profunda relación entre los grupos de poder y los grupos sacerdotales. Es decir, a través de un conjunto de creencias, se les va a, de alguna manera, elaborar, ¿no es cierto?, toda una simbología. ¿Qué quiero decir con esto? Los sacerdotes van a ser los encargados de fomentar creencias religiosas que de alguna manera sostengan el poder de los funcionarios. Estos sacerdotes van a convencer a la población de que realmente es importante cumplir con lo que dicen los jefes o los funcionarios, porque ellos son de alguna manera los elegidos por los dioses para gobernar. Entonces, básicamente lo que acá se intenta es relacionar las disposiciones de los funcionarios con los dioses. Los funcionarios toman decisiones porque son los elegidos, son los encargados de llevar adelante en la tierra lo que los dioses están dispuestos a aceptar. Entonces es muy importante que se entienda que los funcionarios cumplen un rol fundamental. Ellos son los que a través de estos valores y estas creencias, pero también estos temores y estas obligaciones, logran que la sociedad cumpla con lo que dictamina el grupo de funcionarios. Para ellos es fundamental que los sacerdotes obren en función a lo que dictaminan los funcionarios. Y en tercer lugar, tenemos a otro subgrupo dentro de estos sectores dominantes, que son los jefes militares. Y acá volvemos a pensar en que los funcionarios necesitan de estos grupos militares. ¿Para qué? Bueno, uno podría pensar inmediatamente que los necesita para la custodia del lugar, para rechazar cualquier intento de invasión, que va a haber muchas en este momento, ya lo vamos a ver. Sin embargo, también el control que ejercía este ejército que se va creando también tiene que ver con un control interno. Para que las disposiciones de los funcionarios se cumplan, no solamente es necesario que los sacerdotes convenzan que esto es obra y gracia de los dioses, sino también necesitan de un ejército, de una fuerza militar que controle y que evite cualquier sublevación interna. Cualquier grupo de ciudadanos que se oponga o que rechace la autoridad de los funcionarios va a encontrarse con que los jefes militares van a actuar sofocando, aplacando
cualquier rebelión interna. Entonces, los funcionarios necesitan de los sacerdotes y también de los grupos militares para fortalecer su poder. Ahora, cuando esto ocurre, desde el momento en el que el grupo de funcionarios que originariamente se habían atribuido la tarea de organizar, cuando este grupo comienza a tener tanto poder y logra dominar al resto de la sociedad, entonces ya ahora hablamos no de una mera ciudad donde las tareas estaban divididas, pero en su gran mayoría todos tenían una vida similar. A partir de ahora ya no. Ya hay grupos que ejercen poder, dominio y que mandan hacia los demás. Por lo tanto, vamos a hablar de grupos dominantes, que son estos grupos que tienen privilegios y que están de alguna manera sosteniendo las redes del poder, y todos los demás, que son los grupos dominados, que van a realizar sus tareas y van a estar en la obligación y en permanente servicio hacia ese Estado, según lo que las autoridades dictaminen. Bien, paralelamente entonces a esta formación de los estados, de cómo estas ciudades se van convirtiendo en estados con autoridades políticas de gobierno muy poderosas, paralelamente a todo esto van surgiendo las primeras civilizaciones. ¿Qué es una civilización? ¿Cómo podemos definir este concepto? Bueno, este concepto es muy amplio, pero nosotros vamos a tratar de centrarnos en la idea de que una civilización es aquella cultura, aquel grupo humano que ha alcanzado determinado desarrollo político, económico, pero también cultural, religioso, científico. Es decir, no todos los pueblos alcanzan un grado de desarrollo tan amplio. Para que un pueblo se convierta en una civilización, tiene que haber podido desarrollar todos esos aspectos. Lo curioso es que aquellas sociedades que lograron ser estados con autoridades poderosas y con esa estructura que ya describimos, esos fueron los lugares donde surgieron las primeras civilizaciones. Da que pensar que para que las civilizaciones surjan y tengan un alto grado de desarrollo, en algún punto es necesario un Estado fuerte que organice. Habría que pensarlo, ¿no? Ahora, ¿qué características entonces tiene una civilización? Bueno, en primer lugar, antes del desarrollo político, tiene que tener un desarrollo económico amplio. Si no hay materias primas, si no hay productos, si no hay alimentos, no va a ser necesario ningún Estado que administre. Entonces, lo primero es que tengan un amplio desarrollo económico. Esto coincide con áreas donde se desarrolló originariamente la agricultura y la ganadería. Ahora, ¿dónde ocurría esto? Y bueno, lógicamente para que haya agricultura y ganadería tiene que haber un curso de agua dulce. Las plantas, los animales y por supuesto también el ser humano necesita el consumo de agua dulce, agua de ríos, de lagos, no el agua del mar por su concentración de sales. Eso hace imposible, digamos, el desarrollo de la vida. Nosotros necesitamos, todos los seres vivientes necesitamos de agua dulce. Y eso se obtiene, como dije, a través de ríos y de lagos. Después con el tiempo va a surgir también la idea de extraer el agua de ríos subterráneos, ¿no? A través de perforaciones. Pero inicialmente el hombre necesitó del agua superficial. Entonces, los lugares elegidos por estas primeras sociedades agrícolas va a ser territorios que estén a orillas de ríos. Por eso, estas primeras sociedades, que con el tiempo se van convirtiendo en grandes civilizaciones, se las denomina civilizaciones fluviales. Fluvial significa río, es decir, civilizaciones que crecieron a orillas de ríos. O también se las denomina civilizaciones hidráulicas, justamente porque la palabra hidráulico viene de agua. Entonces,
Estas primeras civilizaciones se instalaron a orillas de ríos y lograron desarrollar una actividad agrícola que se denomina intensiva. Aprovecharon al máximo las posibilidades que ofrecía el ambiente. Lograron cosechar en abundancia y, por supuesto, con el tiempo ellos mismos fueron creando técnicas para mejorar todo lo que sea la actividad agrícola. Por supuesto, al principio van a ser técnicas muy rudimentarias, pero con el tiempo se van a implementar, por ejemplo, el arado y otro tipo de elementos que lograba facilitar la tarea y también aumentar la producción. Entonces, estas civilizaciones tuvieron un gran desarrollo económico. Como vimos, también contaron con un poder centralizado en un grupo dominante que se va a encargar entonces de que todas estas tareas sean realmente cumplimentadas y que se administre a través del cobro de impuestos o de un tributo, que se administre entonces todos los frutos de ese trabajo. Otra característica que tienen estas primeras civilizaciones es que al haber tanta cantidad de producción, ya sea agrícola como también de otros trabajos artesanales, empieza a surgir un comercio que es extensivo a otras áreas, a otras regiones. Esto quiere decir que muchas veces se van a establecer vínculos comerciales que a veces se dan de manera terrestre y otras veces se dan a través de los ríos, de comerciar, intercambiar productos con otras regiones. Esto con el tiempo se va a activar muchísimo. Y en último lugar, otra característica muy importante y que es un derivado de esto que estamos diciendo, es que se necesita que estas civilizaciones tengan un registro escrito de este activo comercio. No solamente del comercio, sino también del cobro de los tributos. Es tanta la cantidad, es tanto el caudal de mercaderías que circulan en estas primeras ciudades, estos primeros estados, que se necesita tener un control, un registro, y para eso va a surgir justamente la escritura. Nosotros vimos que toda la etapa anterior al surgimiento de la escritura se denomina prehistoria o etapa ágrafa, justamente porque no existe la escritura. Bueno, a partir de ahora, la escritura es una necesidad y surge de esa forma, una necesidad de tener un control, un registro escrito de todas estas mercancías que circulan permanentemente, tanto internamente dentro de los estados como también hacia afuera, con el comercio con otras regiones. Entonces, la escritura es una necesidad imperiosa. Por supuesto, quienes comiencen a dominar estas primeras escrituras que van a ir surgiendo, van a ser personas que tienen un gran privilegio. Quien domine la escritura va a formar parte de un grupo muy selecto de estas sociedades. ¿Por qué? Porque los primeros sistemas de escritura fueron muy complejos, muy difíciles para aprender. Y eran muy pocos los que podían dedicarle el tiempo, que duraba generalmente años, para aprender este sistema. Entonces, ellos, los escribas, los primeros que dominen esta técnica, van a ser, por supuesto, considerados funcionarios fundamentales en los estados. Van a formar parte de este sector de funcionarios que goza de grandes privilegios. ¿Dónde surgió todo esto? ¿En qué territorios del planeta surgen estas primeras civilizaciones? Bueno, básicamente tenemos tres áreas. El área conocido como el cercano oriente y el área conocida como el lejano oriente. ¿Por qué cercano y por qué lejano? En realidad, quien genera esa denominación es Europa, muchos siglos después. Europa, que generalmente tuvo una valorización del espacio muy europeizante o eurocéntrica, es decir, Europa se consideró el centro del universo durante muchísimo tiempo, ¿no? No del universo, pero sí del globo terrestre.
Para Europa, lo que estaba cerca de Europa era cercano y lo que estaba lejos de Europa era lejano. Por lo tanto, las regiones que estaban más cerca van a ser llamadas durante mucho tiempo el Cercano Oriente. Hoy no se la llama así. Hoy en realidad, cuando uno escucha en los medios de comunicación o en los diarios sobre esta zona, en realidad se la llama Medio Oriente. ¿Sí? Pero en el pasado esto era llamado de otra forma, se lo llamaba Cercano Oriente. ¿Cuáles son las civilizaciones del Cercano Oriente? Las que crecieron a orillas de estos 3 ríos que voy a mencionar. Uno es el río Nilo, en Egipto. Y los otros 2 ríos están ubicados en lo que hoy sería el país llamado Irak. Estos 2 ríos se llaman Tigris y Éufrates. Y marchan casi todo el trayecto en forma paralela, formando una franja de territorio llamada Mesopotamia. Va a ser la Mesopotamia asiática. Estos 3 ríos van a formar una región con forma de arco llamada Media Luna Fértil o Media Luna de las Tierras Fértiles. ¿Por qué? Porque justamente el recorrido de estos 3 ríos se podría generalizar con una forma de media luna o de arco, de herradura, que posee tierras fértiles justamente por la existencia de estos ríos y que conforman un gran oasis, es decir, un territorio fértil, pero rodeado de una región muy inhóspita. Toda la región que rodea es desierto. El desierto de Libia, el desierto de Irán, el desierto de la zona del Sahara en África. Todo es desierto o montañas. Al norte, por ejemplo, de los ríos Tigris y Éufrates hay una cadena de montañas que se llaman sagros. Los montes sagros, que de hecho es de donde nacen estos ríos, por el deshielo de las montañas, de esas montañas. Esas regiones son muy inhóspitas, es decir, no son muy propicias para la instalación del ser humano. Pero estos pueblos nómades que todavía existían o que se trasladaban buscando un lugar para asentarse, cuando después de largas travesías por el desierto o por las montañas llegaban a una zona de valles fértiles con pasturas, con pasto verde, fértil, metros de tierra y ríos, obviamente se querían quedar allí. Se van a instalar en esta región conocida entonces como la Media Luna de las Tierras Fértiles, este oasis en medio de desiertos y montañas. Bien, por el otro lado también les hablé del Lejano Oriente. El Lejano Oriente vendría a ser la región que está mucho más lejos de Europa. Y básicamente hablamos de las cuencas de 2 o 3 ríos en realidad. La cuenca del río Ganges en la India y más hacia el este aún las cuencas del río Azul y el río Amarillo en China. Nosotros nos vamos a centrar este año en el Cercano Oriente, en la región que recién les describí como la Media Luna de Tierras Fértiles. ¿Sí? Allí entonces van a surgir estas primeras civilizaciones que nosotros vamos a estudiar, la civilización mesopotámica y la civilización egipcia. Y lo último que les quiero decir sobre este tema es que por todo esto que les acabo de describir, por la fertilidad de sus suelos, por las posibilidades que ofrecían estos suelos a la instalación del ser humano y al desarrollo de actividades agropecuarias, es que va a ser una zona que genere muchísimos conflictos. Los pueblos que van llegando no siempre llegan respetando el espacio que otro ya había ocupado, sino que muchas veces los pueblos van a invadir otras regiones, ¿no es cierto? Es decir, que van a llegar y van a hacer caso omiso a que el lugar ya esté poblado, sino que va a haber enfrentamientos por la posesión de esos territorios. Cuando un lugar está despoblado no genera conflictos, pero cuando hay ya un pueblo instalado, entonces se van a generar permanentes guerras. La historia de la Media Luna Fértil, repito, es una historia de muchas guerras e invasiones, de pueblos que se fortalecen y que dominan a los demás, o de pueblos que se fortalecen para rechazar la invasión de otro pueblo. Bueno, dejamos acá.